Hola, esta es la segunda clase de la semana 9 del curso de Matemática Discreta 1. En esta clase lo que vamos a ver es relaciones de orden parciales. Recuerden que la primera parte, eh, esta semana está dedicada a los temas de relaciones de equivalencia y relaciones de orden parciales. Ya hicimos, ayer subí un video sobre relaciones de equivalencia, hoy vamos a ver relaciones de órdenes parciales. Ya hablamos un poquito de esto en el primer video de la semana 7, parte 1, sobre relaciones de equivalencia y relaciones de órdenes parciales. Rápidamente, ahora vamos a entrar en detalle con este tema, ¿no?, de relaciones de órdenes parciales. Recordemos entonces que una relación de orden parcial es una relación sobre un conjunto A que cumple reflexiva, antisimétrica y transitiva. Reflexiva es que que A está relacionado con A para todo A perteneciente a A, X está relacionado con X para todo X perteneciente a A. Antisimétrica es que si X está relacionado con Y, e Y está relacionado con X, entonces X es igual a Y, obligatoriamente. Dicho de otra forma, si X e Y son distintos, si X está relacionado con Y no puede estar relacionado con X. Y se cumple también transitiva, que si X está relacionado con Y está relacionado con Z, entonces X está relacionado con Z. Cuando uno piensa, el ejemplo típico, clásico de relaciones de orden, es la inclusión de conjuntos. Ustedes tienen cierta familia de conjuntos y definen la relación de orden como la inclusión, ¿sí? También pueden pensar el menor igual en los reales, es una relación de orden también, pero es muy especial, digamos. En la relación de orden de los reales, uno tiene una propiedad extra, que es que dados dos elementos siempre se pueden comparar, o X es menor o igual a Y, o Y es menor o igual a X. Y eso no necesariamente le vamos a pedir a las relaciones de orden, no necesariamente se va a verificar eso. Cuando se verifica esa condición extra, decimos que es un orden total, ¿tá? Un orden total vamos a tomarlo como un caso especial de un orden parcial. A veces cuando nos referimos a orden parciales, simplemente a veces vamos a decir R es una relación de orden. Entonces, hay una notación acá que es útil, no es tan utilizada en el libro de Grimaldi, pero creo que en los prácticos me parece que aparece un poco, que en lugar de denotar por R, cuando estamos refiriendo a una relación de orden genérica, digamos, sobre un conjunto, vamos a anotarla con el símbolo de menor igual. Eso no significa que sea el menor igual de los reales, de los números que estamos acostumbrados, ¿sí? Es simplemente una notación subjetiva para denotar una relación de orden. Entonces, tenemos un conjunto A. Cuando tenemos un conjunto A y una relación de orden parcial en el conjunto A, parcial o total, entonces nosotros decimos que el parcito A con la relación de orden es un poset. En español, la traducción es conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? Poset es partial order set del inglés. Se abrevia, digamos, diciendo solamente poset. Y a veces, si queda implícita, ya sabemos cuál es la relación de orden, vamos a decir que el conjunto A es un poset, un conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? Si ya tenemos una relación de orden, significa que es el conjunto que estamos considerándolo con una relación de orden conocida, ¿sí? Entonces, dicho de otra forma, una relación en el conjunto A se transforma el conjunto A en un poset si se verifica estas tres propiedades, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que cumple es reflexiva, o sea, lo que tiene que cumplir es que X es menor o igual que X, para todo X perteneciente a A. Tiene que verificar tan antisimétrica, o sea que X es menor o igual a Y, e Y menor o igual a X, implica que X es igual a Y, y tiene que verificar, esta es transitiva, perdón, esta es antisimétrica, y tiene que verificar transitivo, que si X es menor o igual a Y, e Y es menor o igual a Z, entonces necesariamente X tiene que ser menor o igual a Z.
una relación en un conjunto que verifique estas tres propiedades, decimos que es un orden parcial. Si además se verifica un cuarto axioma, si verifica estas tres, ya decimos que la relación es una relación de orden en A. Pero si además se verifica que para todo X e Y perteneciente a A, podemos afirmar que X es menor o igual a Y, o Y es menor o igual a X, entonces decimos que esta relación de orden es un orden total. Esta relación de orden que la denotamos de esta forma es un orden total. En ese caso decimos que A es un conjunto totalmente ordenado, ¿sí? Ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Fácil. Por ejemplo, podemos pensar en los subconjuntos de los naturales A, el conjunto X, tal que X es un subconjunto de los naturales, y la relación de inclusión menor, incluido o igual de conjunto. Entonces, en este caso, este conjunto A con esta relación es un orden, es un POSIT, un conjunto parcialmente ordenado. Vamos a abreviarlo directamente para hacerlo más cortito, decimos que es un POSIT. Y además, fíjense que no es un orden total. Por ejemplo, si ustedes consideran el conjunto 1, 2 y el conjunto formado por el 1, 3, el 1, 2 no está contenido en el 1, 3 y el 1, 3 no está contenido en el 1, 2. O sea que esto acá no es un orden, no verifica la cuarta propiedad, o sea que no es un orden total. No es un orden total. Otros ejemplos. La relación de menor o igual en los reales. Los reales, por ejemplo, con la relación de menor o igual, es donde el menor igual es el menor igual clásico de los reales, que estamos acostumbrados. Esto es un orden total. Este es un conjunto totalmente ordenado. Tenemos un conjunto totalmente ordenado. Por ejemplo, otro ejemplo, podemos tomar los reales, pero con la relación de mayor o igual, es exactamente lo mismo, va a ser un conjunto totalmente ordenado. Chequemos las propiedades. X es mayor o igual a X, si X es mayor o igual a Y, Y es mayor o igual a X es igual a Y. Y si X es mayor o igual a Y, Y mayor o igual a Z, entonces X es mayor o igual a Z. O sea, dar vuelta a las desigualdades sigue verificando todas las propiedades, ¿no?
Por ejemplo, tenemos los números, o sea, ponemos los enteros positivos y la relación de divisibilidad. Vamos a colocar en el igual, donde definimos que x es menor o igual a y si x divide a y. O sea, ahí tenemos nuestra relación, que es la relación de divisibilidad. Esto es simplemente una notación, no tiene nada que ver con el menor o igual de los enteros positivos, ¿sí? Podríamos haberle puesto R. Entonces, esto, vamos a ponerle R para no confundirnos, porque ya existe una relación de menor o igual en los enteros positivos, o sea, para no confundir. Decimos que dos elementos están relacionados, x e y, si x divide a y. Y eso va a ser un orden parcial, ¿no? Porque nosotros tenemos, tomemos dos primos, por ejemplo, el 3 y el 5. El 3 no divide el 5 y el 5 no divide el 3, o sea que no están relacionados con la relación de divisibilidad. Entonces es un orden que no es un orden total. Ahora vamos a ver que, ¿se acuerdan que para relaciones de equivalencia resultaba útil que había una correspondencia entre relaciones de equivalencia y particiones del conjunto? Ahora vamos a ver una forma fácil de describir las relaciones de órdenes a través de un diagrama que se llama diagrama de Hasse, ¿sí? Voy a borrar esto de aquí y seguimos. Bien, vamos a introducir entonces dos conceptos importantes cuando uno estudia relaciones de órdenes, que es la función altura y diagrama de Hasse. Diagrama de Hasse nos va a servir, al igual que entender las relaciones de equivalencia como particiones, nos ayudaba a problemas de conteo, por ejemplo. Acá entender para estudiar, para contar relaciones de órdenes que cumplen determinadas propiedades, es muy útil el diagrama de Hasse. Además nos da una forma compacta de representar un orden. Primero que nada, quería empezar con una definición que es una cadena. Entonces, consideramos un conjunto parcialmente ordenado. Consideramos un poset A con una relación de orden parcial. Entonces, nosotros decimos, vamos a definir lo que es una cadena. Una cadena en A una cadena en A es una secuencia de numeritos en A 0, A1, A2, hasta A sub H, digamos ahí H más un elemento, verificando que son todos elementos de A, eso quiere decir que es una cadena de A, y además se verifica que A0 es menor que A1, menor que A2, menor que AH. Están ordenados de forma creciente a través de esta relación. Este simbolito significa que cuando escribimos x menor estricto que y, para una relación de orden, significa que están relacionados, que x es menor o igual a y, y que son diferentes. Ese significado de menor o igual. Entonces, una cadena es simplemente una secuencia finita de elementos de A ordenados por la relación de menor o igual que tengo, estrictamente creciente, digamos, con respecto a la relación de orden que tengo en el conjunto. A partir de ahí, uno puede definir la altura de un elemento en el rival se hace de una forma un poco más distinta, un poco más informal, pero es lo mismo.
nosotros definimos la función de altura. También tenemos un conjunto parcialmente ordenado. Y sea A chiquito un elemento de A. Entonces, la altura de A, con respecto a este orden parcial, la altura de A es el largo de la mayor cadena que podemos tener que termine en A. Es el largo de la mayor cadena que termina en A. ¿Qué queremos decir con largo? El largo de una cadena hay que tener ojo, porque el largo de una cadena no es la cantidad de elementos que aparecen en la cadena, es la cantidad de elementos menos uno, digamos. Por ejemplo, es la cantidad de pasos que necesito para moverme del primero al último. En este caso, esta acá es una cadena de largo h, porque tiene h más un elementos, ¿sí? Siempre el largo de la cadena es la cantidad de elementos que tiene la cadena menos 1. Esta es una cadena de largo h. De largo h porque empieza en la sub 0. Entonces, acá hay h más 1 elementos, ¿sí? El orden de la cadena, el largo de la cadena es la cantidad de elementos de la cadena que aparece menos 1. Entonces nosotros consideramos todas las cadenas que terminan en A y nos quedamos con la cadena más larga posible, y esa es lo que definimos como la altura, o la altura de Hasse, digamos, del elemento. Y usamos la notación h de A. Entonces, observación es que la altura de un elemento A sea m, la altura siempre es un natural, ¿sí? Porque podría, por ejemplo, una cadena de largo 0 tiene un solo elemento, el mismo. Por ejemplo, si no hay ninguno más chiquito que, si el elemento no tiene ninguno más chiquito que él, va a tener altura 0. No hay ninguna cadena, salvo la cadena formada por él solo, que está en el conjunto. Entonces, que un elemento tenga altura m significa dos cosas. Significa que existe una cadena en A de la forma A sub 0, A sub 1, A sub 2, hasta A sub m, o sea que tenga largo m. Con A sub m igual a al elemento A, A chiquita, esta condición y esta condición. Dos cosas. Existe una cadena en A de largo m que termina en A, y no existe una cadena de largo m más 1. De largo m más 1. No existe una cadena en A de largo m más 1 que termina en A. Entonces el largo de la mayor cadena posible que termina en A es m, tiene largo m. Esa es la altura de un elemento. Por ejemplo,
vamos a suponer los números del 1 al 8 con la relación de divisibilidad. A, la relación de orden con A, los números de 2 a 8, 3, 4, hasta 8, y la relación de divisibilidad. O sea, este menor igual, este que representamos con el símbolo de menor igual, en este contexto representa la divisibilidad, ¿sí? Entonces, pensemos un poquito. Una cadena de largo 3, por ejemplo, significa una secuencia 0 a 1, a 2 a 3, donde el A0 divide a la 1 estrictamente, el A1 divide a la 2 estrictamente y el A2 divide a la 3 estrictamente. Entonces, ¿cuáles son los que van a tener, cuáles son las alturas de los elementos? ¿Cuáles tienen altura 0? Altura 0 significa que no hay ninguna cadena de largo 1 que termine en él, o sea que no hay ninguno más chiquito que él, con la relación de divisibilidad. No hay ninguno que sea estrictamente divisible por él. Entonces tenemos el 2, y el único que divide el 2 en este conjunto es el propio 2. Entonces, la altura del 2 es 0. La altura del 3 también es 0, ¿verdad? Porque el único que divide el 3 en este conjunto es el 3. La altura de 4 es más grande que 0, porque existe una cadena, ¿verdad? 2, 4, es una cadena de largo 1, que termina en 4. La altura del 2 y del 3 es 0. La altura de 4, tenemos una cadena de largo 1 que termina en 4. Y además no existe una cadena de largo 2 que termina en 4. Entonces, la altura del 4 es 1. La altura del 5 es 0, porque no hay la única cadena, digamos, que termina en 5 con divisibilidades es el propio 5, que tiene largo 0. La altura del 6, para el 6 tenemos dos cadenas en realidad, que terminan en 6. La cadena 2, 6, o la cadena 3, 6. Que termina, y la cadena 6, claro. Pero la más grande, esta tiene largo 0, largo 1 y largo 1. O sea que la cadena más larga que termina en 6 tiene largo 1. El orden de la altura del 7, el único que divide el 7 acá es el propio 7, o sea que tiene altura 0. Y la altura de 8 es, fíjense cuántas cadenas hay con respecto a la divisibilidad que terminan en 8. La cadena formada solo por el 8, la cadena formada por el 4 y el 8, por el 2 y el 8, por el 2, 4, 8. Estas son las tres cadenas que terminan en 8. Esta cadena tiene largo 0, largo 1, y esta tiene largo 2. O sea que la cadena más larga que termina en 8 tiene largo 2. Entonces los elementos, en este ejemplo, los elementos 2 y 3 tienen altura 0, los elementos 4 y 6 tienen... y el 5 tiene también altura 0, el 4 y el 7 tiene altura 0, el 4 y el 6 tiene altura 1 y el 8 tiene altura 2. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo a partir de la altura podemos dibujar podemos dibujar un diagramita de la siguiente manera. En el primer piso del diagrama, más abajo de todo, colocamos todos los que tengan altura 0. Después hacemos otro piso, donde colocamos todos los que tienen altura 1. Después hacemos otro piso, con todos los de altura 2, todos los de altura 3, todos los de altura 4. Y nosotros vamos a colocar una flechita de un elemento a otro,
si de X que está abajo a Y que está arriba, si Y es más grande, si X es más chico que Y, con la relación de orden que estamos considerando, y no hay nada entre medio, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. Voy a borrar el pizarrón y seguimos con el ejemplo de diagrama de Hasse. Muy bien, entonces tenemos lo que se llama el diagrama de Hasse de un conjunto parcialmente ordenado, A, que se forma de la siguiente manera. Como les conté recién, vamos agrupando los elementos según su altura. El grupo de más abajo de todos son los que tienen altura 0, los colocamos en horizontal. Después, más arriba de ese grupo, colocamos los de altura 1, después colocamos los de altura 2, todos así, ¿no? Planchados, horizontales. Y después, nosotros vamos a conectar dos elementos de A, que están en distintos niveles, a distinta altura, digamos. Si conectamos X con Y, agregamos una rayita, una arista de X ahí, una rayita una arista no dirigida, ¿no? Simplemente un segmento, dibujamos un segmento de X ahí. Si X es más chiquito que Y, y además no existe nada entre medio, no existe un Z que esté entre X e Y. Ese es el diagrama de Hasse que nos da toda la información que precisamos para conocer el POSET. Veamos en el ejemplo que hicimos recién, podemos dibujar el diagrama de Hasse. Vamos a ver cómo nos queda. Muy bien, el ejemplo que habíamos considerado hace un ratito era que como conjunto los números enteros de 2 a 8, y nuestra relación de orden es que A está relacionado con B si A divide a B. O sea que esta relación de orden menor o igual en este caso es la divisibilidad, ¿sí? Entonces, vamos a armar el diagrama de Hasse. Colocamos primero los que tienen altura 0. Los que tienen altura 0 son los elementos que no tienen ninguno que sean más chicos que él con respecto a esta relación de orden, que es la divisibilidad. O sea que no hay ningún otro elemento diferente de él que sea divisible entre él. En este caso, los que tienen altura 0 son el 2, el 3, el 5 y el 7. Eran los 4 elementos que tienen altura 0. Eso los dibujamos todos en una misma camada, ¿sí? Ahora colocamos los que tienen altura 1. Los que tienen altura 1 eran el 4 y el 6. El 4 tiene altura 1, porque teníamos la cadena 2, 4, y el 3 tiene altura 2, tenemos la cadena 3, 6. Y el 8 tiene altura 3. Vamos a colocarlo de este lado. El 8 tiene altura 3. No importa cómo lo dibujemos, lo importante es que los que están a una misma altura, todos estén en una misma horizontal. ¿Sí? Esa era la parte 1 del diagrama de Hasse. Ahora la parte 2 es, ponemos una flechita entre X e Y, si X era menor que Y, y no existía nada entre medio. Recuerden que ahora menor significa es la divisibilidad. O sea, el 2 es divisible entre 4 y no había nada entre medio de ellos dos. No existe ningún número A que A divide a 4 y que 2 divide a A. El 4 no está conectado ni con el 3 ni con el 5. El 6 está conectado con el 3, porque 3 es divisible entre 6 y no hay nada entre ellos. Y también con el 2. Y no existe nada entre 2 y 6. Ningún número X que divida 6 y que sea múltiplo de 2, no hay ninguno. Y el 8 es divisible entre 4, pero no voy a colocar, y en divisible entre 2 también, pero no voy a colocar una rayita de 8 a 2, porque tenemos al 4. El 4 es intermediario entre el 2 y el 8, entonces no va a dividir ninguna rayita del 8. Generalmente dibujamos el diagrama así, entonces. Este sería el diagrama de Hasse con respecto a este orden parcial, ¿sí? Se dan cuenta de que el diagrama de Hasse va agrupando los elementos por niveles. Estos tienen altura 0, estos tienen altura 1, y estos son los que tienen altura 2. No hay ninguno que tenga altura 3 o más. Y colocamos una rayita entre dos elementos
si uno es menor que el otro, correlaciona a la relación que estamos considerando, que es la divisibilidad, y no hay nada entre medio. Esto me da toda la información que preciso, porque fíjense, si bien no dibujo una rayita del 2 al 8, se sobreentiende que como ya se sabe que es una relación de orden, es transitiva. Entonces, si nosotros vemos que este es menor que este y este es menor que este, el 2 va a ser menor que 8 con respecto a la relación de orden, de la divisibilidad en este caso, ¿no? Entonces, conociendo el diagrama de Hasse, tenemos toda la información que precisamos saber de un orden parcial. Veamos ahora un ejemplo con conjuntos. Consideramos en este ejemplo A como el conjunto potencia de 1, 2, 3, o sea, el conjunto de todos los subconjuntos de 1, 2, 3, y la relación de orden es la inclusión. ¿Sí? Decimos que X es menor o igual a Y si X está contenido o es igual a Y. Entonces tenemos 8 elementos. ¿Se acuerdan que el cardinal del conjunto potencia es 2 a la el cardinal del conjunto 1, 2, 3 en este caso, ¿no? Entonces tenemos 8 elementos. ¿Cuáles son los que tienen altura 0? Los que tienen altura 0 son los subconjuntos de acá, tales que no tienen ninguno que esté contenido estrictamente en él. El vacío es el único que cumple esa propiedad. Ahora vemos los que tienen altura 1. Los que tienen altura 1 son los subconjuntos y, digamos, tal que existe un X que está contenido estrictamente en Y, el vacío está contenido en cada uno de ellos, pero no existe una cadena de largo 2. Entonces, fíjense que los que tienen altura 1 son los conjuntos de un solo elemento. Estos tienen altura 1. Los que tienen altura 2 son los conjuntos que tienen 2 elementos, en este caso, 1, 3 y 2, 3. Y los que tienen altura, el único que tiene altura 3 es el conjunto 1, 2, 3. Las flechitas, digamos, serían estas. El 1, 2 es más grande que este conjunto y este conjunto. El 1, 3, el 1 está contenido en el 1, 3. O sea, que tenemos esto. Y el 2, 3. El 2 está contenido estrictamente en 2, 3 y el 3 está contenido estrictamente en 2, 3 y no hay nada intermedio. Y lo mismo tenemos acá. Fíjense que si tenemos un conjunto de un elemento y un conjunto de 2 elementos, y el de 2 elementos contiene el de un elemento, vamos a colocar una rayita, porque no hay nada estrictamente contenido entre... Tendría que tener más de un elemento y menos de 2 elementos, digamos, para estar entre medio de los dos. O sea que si dos conjuntos con la relación de inclusión, uno está contenido dentro del otro y difieren el cardinal en uno, obviamente que no hay nada entre medio de ellos. ¿Sí? Entonces en el diagrama de Hasse va a haber una rayita. Estos son los elementos de altura 0, estos son los que tienen altura 0, estos son los que tienen altura 1, estos son los que tienen altura 2 y estos son los que tienen altura 3. Fíjense que en este caso, justo la altura coincide con el cardinal del conjunto, ¿sí? Eso fue una causalidad, digamos. Podríamos, por ejemplo, modificar un poquito este ejemplo, ¿verdad? Podemos poner un nuevo ejemplo, que sea este mismo ejemplo, pero como conjunto A, consideramos el conjunto potencia sacándole el conjunto vacío. O sea, el conjunto A ahora son subconjuntos de 1, 2, 3 no vacíos. Entonces el vacío lo hemos sacado de la relación. Y ahora, ¿cuáles serían los que tienen altura 0? Los que tienen altura 0, como no estamos considerando el vacío, serían el 1, el 2 y el 3. Estos serían los de altura 1 y estos serían los que tienen altura 2. Y el diagrama de Hasse correspondiente sería este de aquí, ¿sí? En este caso la altura no coincide con el cardinal. Esa es la idea. Este es, digamos, el diagrama de Hasse de la relación. Hay una definición que es útil, que es que nosotros decimos que un elemento es maximal
un elemento es minimal cuando tenemos una relación de orden total, ¿no? Un elemento se dice minimal si no existe nada que sea más chico que él. Un elemento A, cuando tenemos un conjunto parcialmente ordenado A, un elemento A, perteneciente a A, se dice que es minimal si no existe ningún elemento X perteneciente a A, tal que X sea más chico que A. Siempre el menor o igual es con respecto a la relación de orden que estoy considerando, ¿sí? Y un elemento se dice maximal, un elemento A es maximal si no existe nada más grande que él. Si no existe un X perteneciente a A, tal que X sea mayor que A. Entonces, es fácil ver que los elementos minimales son los que tienen, exactamente los que tienen la altura 0. En este caso, para este POSET, los elementos minimales son el conjunto formado por el 1, el conjunto formado por el 2 y el conjunto formado por el 3. Y el único elemento maximal que hay es el 1, 2, 3. En el diagrama de Hasse. Además, el diagrama de Hasse nos permite un algoritmo. Vamos a ver un ejemplo. No es un ejemplo de orden total, pero ¿se imaginan cómo es el diagrama de Hasse en un orden total? Por ejemplo, el conjunto 1, 2, 3, 4 con la relación usual de menor o igual. Entonces, el diagrama de Hasse correspondiente siempre es cuando tenemos un orden total, el diagrama de Hasse va a ser simplemente una cadena. Va a haber un elemento por pieza. Ejemplo. Sea A con A igual a 1, 2, 3, 4. Y este símbolo es el orden usual de los naturales. De los enteros. Este es el orden usual de los enteros. Entonces, ¿cuál es el único elemento minimal de acá? Es el 1, ¿verdad? Porque no hay ninguno más chico que el 1. Entonces, cuando dibujamos en el diagrama de Hasse, colocamos el 1. Los que tienen altura 1 es el 2, el único que tiene altura 3 altura 2 es el 3 y altura 3 es el 4. Y las relaciones, las flechitas, digamos, serían estas. Y en general, si ustedes ven que el diagrama de Hasse es de esta forma, una cadena creciente, eso corresponde a un orden total. ¿Sí? Es un sí, solo sí. Vamos a ver, por ejemplo, cómo usar esta idea del diagrama de Hasse para contar la cantidad de órdenes, por ejemplo, en un conjunto. Y luego vamos a ver lo que se llama algoritmo de ordenación topológica, que me da un algoritmo de dado un orden parcial, cómo agregarle elementos a la relación, cómo meterlo dentro de un orden total, digamos. Y vemos algunas aplicaciones de eso. Bueno, veamos entonces cómo usar el diagrama de Hasse para contar cuántas relaciones de orden se pueden definir en un conjunto con elementos. Obviamente que esto acá se puede hacer solo para valores chiquitos de n. Por ejemplo, cuando n es 1, supongamos que nuestro conjunto tiene un solo elemento 1, entonces el diagrama de Hasse va a tener un nivel, hay una sola relación de orden, digamos. El diagrama de Hasse es un punto y hay una relación de orden. Si estamos en este conjunto, el diagrama de Hasse es ese, y la única relación de orden que podemos hacer es la relación R, que tiene solamente al par 1, 1.
no hay nada que hacer acá. Con n igual a 2, con n igual a 2, tenemos que ver a ver si contamos o no el vacío como relación de orden. Esa es una cuestión un poco filosófica. El vacío es una relación que es reflexiva, es simétrica, si X sí está y X está, en realidad no hay nada que chequear, y es transitiva. O sea que si contamos como el vacío una relación posible, si contamos, vamos a contar cuántas relaciones no vacías, ¿está? Diferente de vacío. Vamos a sacar el vacío de la relación de orden. Si contar el vacío, tenemos que sumar 1 a la cantidad, ¿sí? Entonces, vamos a contar solamente las relaciones no vacías, de orden. Si nuestro conjunto es el 1, 2, por ejemplo, las posibilidades para el diagrama de Hasse es que tenga un nivel o dos niveles. ¿Sí? Si tiene dos niveles, si tiene un nivel, entonces acá hay una posibilidad. Y si tuviese dos niveles, el diagrama de Hasse necesariamente va a tener que ser de esta forma. Y acá hay dos posibilidades, porque podría ser el 1 abajo, el 2 arriba, o el 2 abajo y un 1 arriba. Entonces, acá tenemos dos posibilidades. O sea que la cantidad de relaciones de órdenes posibles, relaciones de órdenes no posibles, diferentes de vacío, que se puede definir con dos elementos, son tres. Tres relaciones de órdenes posibles. Vamos a hacerlo con tres elementos. Cuando tenemos tres elementos, vamos a suponer que nuestro conjunto es el 1, 2, 3 para fijar ideas. Las posibilidades para el diagrama de Hasse, ¿cuáles son? Podemos tener tres niveles. Podemos tener un nivel solo. Vamos a hacerlo primero con un nivel, dos niveles o tres niveles. ¿Sí? Tenemos el diagrama de Hasse con un solo nivel. Acá hay una posibilidad sola. El diagrama de Hasse con dos niveles. Con dos niveles, entonces podría ser uno en el nivel de abajo, dos en el nivel de arriba, o dos en el de abajo y uno en el de arriba. Entonces podría ser así. Podría ser el diagrama de Hasse, podría ser 1 y 2. Esto siempre tiene que estar conectado con alguno en el nivel anterior, digamos. Entonces, necesariamente, esto va a tener que ser así, el diagrama de Hasse, si fuese 1, 2. Para este diagrama de Hasse, ¿cuántas posibilidades tenemos? Tenemos que elegir cuál de estos tres es el minimal y los otros dos van a estar en el nivel de arriba. Entonces acá tenemos tres posibilidades. Tres posibilidades. Si el diagrama de Hasse fuese un 1, 2, este tiene que estar conectado con alguno de abajo. Y ahí tenemos más de una posibilidad. El diagrama de Hasse podría ser así. El diagrama de Hasse podría ser así. O el diagrama de Hasse podría ser que esté conectado con los dos. Entonces, para este acá, pensemos cuántas posibilidades tenemos. Tenemos que elegir uno de los tres para que sea el puntito suelto. En este caso, uno de los tres para que sea el puntito suelto. Acá tenemos tres posibilidades para este. Y una vez que fijamos este, tenemos dos posibilidades para colocar. Por ejemplo, imagínense que esta acá es el 2. Entonces tenemos 1, 3, 3, 1. Tenemos dos posibilidades para organizar los puntos acá y acá. Por lo mismo, esto es 3 por 2, posibilidades. Y esta acá la podemos razonar así. Tenemos que elegir uno para que sea el maximal y los otros dos ya quedan determinados. Entonces, para este tenemos tres posibilidades. Borro y seguimos con el análisis de este caso. Bueno, entonces, ya habíamos analizado esto, ¿no? Con un nivel solo teníamos una posibilidad.
con 2 niveles teníamos todas estas posibilidades para el diagrama de Hasse. Si teníamos en el primer nivel 1 y en el otro el de arriba 2, teníamos solamente esta posibilidad para el diagrama de Hasse. Si tenemos 2 en el primer nivel y 1 en el segundo, 2 de altura 0 y 1 de altura 1, tenemos estas 3 posibilidades. ¿Tá? Y entonces nos queda nada más el caso que nos falta es 3 niveles. 3 niveles. Para 3 niveles, entonces tenemos que decir quién es el que está abajo del todo. Tenemos para él 3 posibilidades. Y después tenemos que decir quién está en el segundo, quién tiene altura 1. 2 posibilidades. Y ya me queda determinado quién tiene altura 2. Acá tenemos 6 posibilidades nuevamente. Entonces, en total, la cantidad de relaciones de órdenes que nos podemos definir en un conjunto con 3 elementos es 1 más 3, 1 más 3, más 6, más 6, más 3, más 6. Esto es 6, 6, 6, 6, 6 por 4, 24 y 1, 25. 25 posibilidades en total. No estoy contando la relación vacía, ¿no? Dentro de estas posibilidades. Si no, quedarían 26. ¿Cuántos de esos, una pregunta, cuántos de esos órdenes parciales son órdenes totales? Para que sea orden total, tiene que ser el dibujito del diagrama de Hasse una cadena. O sea que tenemos 6 relaciones, 25 relaciones de orden parcial. Orden parcial. 6 de ellas corresponden a un orden total. Que son estas 6 que analizamos acá. Entonces, el diagrama de Hasse nos da una herramienta útil para poder contar relaciones. Vamos a ver también cómo nos permite construir un orden total que contenga a un orden parcial dado, y vamos a ver una aplicación de eso. Bien, este es lo que en el libro de Grimaldi le llama algoritmo de ordenación topológica, pero es algo muy sencillo, no sé por qué tiene un nombre complicado. Ustedes tienen un orden parcial A, lo que ustedes quieren construir es un orden total que contenga este orden parcial. Eso significa, dicho en otras palabras, queremos colocar los elementos de A en una lista ordenada, ¿sí? A es un conjunto, en principio no tiene el orden de los elementos no importa, ¿verdad? Pero nosotros queremos colocar A en una lista ordenada de forma de que si A sub I llega a ser menor o igual a A sub J, entonces el A sub I tiene que aparecer antes que el A sub J en la lista. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, que ustedes deciden cursar una materia por semestre. Vieron que existe un sistema de abreviaturas, ¿no? Uno no puede cursar, si están cursando matemática discreta 1, no pueden cursar matemática discreta 2 antes, ¿no? Hay sistemas de... Cada asignatura, cada curso tiene sus previas. Entonces, ustedes quieren ponerse una lista de qué materia van a hacer cada semestre. Imagínense, por ejemplo, que van a hacer una materia por semestre. Se van a recibir dentro de muchos años, pero no importa. Entonces, lo que ustedes entonces, el sistema de abreviatura lo que nos da es un orden parcial, ¿verdad? Porque pueden haber materias que las puedas hacer independientemente una en cualquier orden, dos en cualquier orden, pero existen previas. Entonces uno lo que quiere es hacer un listado de qué materias va a hacer en cada semestre, de forma que se respeten las abreviaturas. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, es muy simple. Les digo lo que es, digamos, y ahora lo escribo si quieren. ¿Cómo hacer este algoritmo de ordenación topológica? Una manera posible. Una manera posible es, construyen el diagrama de Hasse del orden parcial, y después van recorriendo. Lo primero recorren de cualquier forma los elementos de altura 0, después los de altura 1, después los de altura 2, después los de altura 3, y eso ya les garantiza de que van a estar respetando el orden parcial previo. Entonces, el algoritmo es listar primero los de altura 0. Primero es construir el diagrama de Hasse.
construir el diagrama de Hasse es el primer paso, y luego listar por orden de altura. Los que tienen la misma altura los podemos colocar en cualquier orden, porque entre ellos no va a haber relación. Eso se puede probar, digamos. No lo probamos formalmente, pero es más o menos claro que si dos elementos están en el nivel, tienen altura 2, uno no puede estar conectado con otro, porque imagínense que uno estuviese conectado con otro. Considerate una cadena de largo 2, pero si existe una flechita del otro, entonces habría una cadena de largo 3, no estaría en el nivel 2. ¿Sí? Esa es la idea principal. Entonces, los que están en los mismos niveles, ninguno está relacionado con ninguno. Entonces, no nos preocupamos. Si están en el mismo nivel, los podemos listar en cualquier orden. El asunto es que tenemos que respetar el orden ya adyacente, el orden parcial que tenemos. Entonces, listamos primero los de altura 0, después todo lo de altura 1, lo de altura 2, y así sucesivamente vamos a tener un orden total que contenga nuestro orden parcial. La observación fundamental es que elementos que están en una misma altura no están relacionados entre sí. Elementos que tienen la misma altura no están relacionados con sí. Eso es la definición de anticadena. ¿Se acuerdan que la relación de cadena es un conjunto, una lista donde todos están relacionados con todos, ¿verdad? Porque si el A sub 0 está relacionado con el A sub 1, el A sub 1 con el A sub 2, el A sub 2 con el A sub 3, por transitiva todos están relacionados entre sí. Y una anticadena es todo lo contrario, ninguno está relacionado con ninguno. Entonces los elementos que tienen la misma altura en el diagrama de Hasse forman una anticadena. Anticadena, subrayo este término porque es nuevo, anticadena significa que ninguno está relacionado con ninguno. No hay dos relacionados. O sea que dados dos elementos, un subconjunto es una anticadena, si dados dos elementos X e Y, para todo par de elementos X e Y diferentes, X no está relacionado con Y, o sea, X no es menor o igual a Y, y Y no es menor o igual a X. ¿Sí? Eso sería una anticadena. Los elementos que están a la misma altura de los diagramas de Hasse forman una anticadena. Podría haber anticadenas que no sean, digamos, que sean hasta más grandes que los elementos en el diagrama de Hasse, que tengan diferentes alturas en el diagrama de Hasse. Pero en particular los que están en la misma altura forman una anticadena. Lo que les decía, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un diagrama de Hasse de este tipo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponemos un 9 acá. Sí, el 1, 2, 3, 4 forman una anticadena. El 5, 6, 7, 8 forman una anticadena. El 9 solito forma una anticadena. Pero hay anticadenas diferentes que podemos formar. Por ejemplo, el 1, el 2, el 7 y el 9 también forman una anticadena. Una anticadena. Forman anticadenas, porque si ustedes se fijan bien, el 1 y el 2 no están relacionados entre sí, el 7 tampoco. Fíjense, yo no podría colocar el 6, porque el 6 está relacionado con el 2. Podría haber colocado en lugar del 2 el 6, por ejemplo, eso también es otra anticadena. Pero no hay forma de llegar de una a otra a través de un caminito creciente. Entonces, esos forman este conjunto acá, por ejemplo, forma una anticadena.
Bien, veamos un ejemplo entonces concreto del algoritmo de ordenación topológica. Bien, en este ejemplito acá tenemos 10 tareas, de 1, de 2, de 10 que quieren realizarse, pero algunas precisan ser realizadas antes que otras. ¿Sí? Tienen como previos. Por ejemplo, se define un orden de forma de que si TI es menor o igual a TJ, significa de que TI tiene que realizarse necesariamente antes que T sub J. ¿Sí? Entonces, el diagrama de Hasse que nos da este orden parcial, imagínense que es el que tenemos acá en este dibujito. O sea que para hacer la tarea 2, preciso que la tarea 1 y la tarea 4 ya hayan sido efectuadas anteriormente. Pueden imaginarse que son programas, por ejemplo, T2 es un programa y usa como subrutina el programa 1 y el programa 4, ¿no? O el sistema de abreviaturas que les contaba hace un ratito. Entonces, el ejercicio nos pide dar una lista con 10 tareas, de forma de que si la tarea J precisa realizarse después de la tarea I, requiere de la tarea I, entonces TJ aparezca luego del TI en la lista. El algoritmo de ordenación topológica nos permite entonces, nos da un algoritmo para resolver este problema. Lo que dijimos entonces es que vamos listando en cualquier orden todos los de altura 0. Una posibilidad, existen muchas posibilidades de resolver este problema. Una posibilidad es T1, T4, T5, T8, T10. Ahí recorremos todos los de altura 0. Podría haber sido otro orden diferente, no importa. Después podemos hacer T2, T6 y T9. Y por último podemos hacer T3 y T7. De esa forma, si vamos haciendo en este orden todas las tareas, tenemos garantizado que cuando vayamos a hacer una tarea, ya tenemos hechas las tareas que precisan realizarse previamente. ¿Sí? Este es el famoso algoritmo de ordenación topológica, algo muy simple. Bueno, ahora lo que vamos a ver un poco para terminar, es el concepto de retículo. Ya vimos que era un elemento maximal y minimal. Vamos a ver ahora qué es un elemento máximo y mínimo, cuando existe. Cota superior, cota inferior, supremo e ínfimo, y cuando un orden parcial se dice que es un retículo. Y con eso terminamos este tema. Estos son algunos de los conceptos importantes que aparecen cuando uno estudia relaciones de órdenes. Tenemos un poset A, un orden parcial en A, y vamos a considerar un subconjunto P de A. ¿Sí? Entonces nosotros decimos que el elemento A es un elemento máximo de B si A está en B y además es más grande que todos los elementos de B. O sea, tiene que cumplir dos condiciones. El elemento tiene que estar en el conjunto B, para ser máximo B tiene que estar en B y ser más grande que todos los elementos comparables y ser más grande que todos los elementos de B. Siempre mayor o igual es con respecto al orden parcial que estamos considerando. Vamos a definir una cota superior de B como un elemento de A que verifica que es más grande, es comparable con todos los elementos de B, y además es mayor o igual a todos los elementos de B. Fíjense que la diferencia entre elemento máximo y cota superior es que cuando nosotros hablamos de cota superior, el A no tiene por qué estar en B. Puede ser más grande que B. Fíjense, por ejemplo, el intervalo cerrado 0,1, por ejemplo. El elemento 1 es máximo del intervalo 0,1, considerando los reales con el orden usual. Mientras que el elemento 2 es una cota superior, porque es más grande que todos los elementos de B. O sea, estamos considerando A igual a todos los números reales, B el intervalo cerrado 0,1, el máximo de B es el 1, y una cota superior de B es 2, 3, 4, cualquier cosa, digamos, ¿no? Más grande que 1, mayor o igual que 1. 1 en particular es una cota superior, digamos, si un conjunto tiene máximo, entonces él va a ser cota superior. Pero para ser cota superior no necesitas estar en el conjunto pequeño, digamos, en el B. Decimos que un elemento es supremo de B si cumple dos cosas. Es cota superior, A es cota superior de B, y para cualquier otra cota superior que tenés, A es más chiquito. A es comparable con S, para toda cota superior S de B, A es comparable con S y A es menor o igual a S. O sea, el supremo es la menor cota superior posible. Podría no existir supremo, podría no existir máximo, digamos.
un conjunto podría ni siquiera tener cota superior, ¿sí? Una observación importante acá es que en el caso que el elemento máximo exista, es único. Un elemento B podría no tener máximo. Pero en el caso que lo tenga, vamos a ver que es único. Porque supongamos que tenemos que el conjunto B tenga dos máximos. Vamos a ponerle M1, es un elemento máximo de B, y M2 es un elemento máximo de B. Supongamos que tenemos M1 y M2, que son elementos máximos de B. Como en particular, por definición de máximo, M1 y M2 están en B. Y fíjense lo siguiente, como usando que M1 es máximo de B, y usando que M2 está en B, entonces concluimos, como M1 es máximo de B, tiene que ser más grande que todos los elementos de B. En particular, tiene que ser más grande que M2. Por otro lado, usando que M2 es máximo de B, y usando que M1 está en B, es un elemento particular de B, entonces de acá concluimos que M2 tiene que ser mayor o igual a M1. Y como la relación de orden es antisimétrica, si M1 es mayor o igual a M2 y M2 es mayor o igual a M1, por antisimetría, concluimos que M1 tiene que ser igual a M2. O sea que en el caso que el máximo exista, tiene que ser necesariamente único. Lo mismo ocurre, por eso puse el elemento máximo. A se dice que es el elemento máximo de B y no un elemento máximo, digamos. Porque en el caso que exista, no tiene por qué existir, pero cuando existe es único. Y acá también puse el supremo. Vamos a ver que si el supremo existe, entonces es único. Vamos a suponer que existan dos supremos. Vamos a ver que en realidad es el mismo. Entonces tomemos dos supremos. Si S1 es un supremo de B y S2 es otro supremo de B, en particular es más o menos la misma demostración que antes, digamos, usando que S1 es supremo de B. Si son supremos, la definición de supremo implica en particular que tiene que ser una cota superior, y además la más chiquita de ellas. Entonces, en particular S1 y S2, si fueran supremos, tendrían que ser cotas superiores. Entonces, acá usamos que S1 es supremo de B, y S2 es cota superior de B. Cota superior de B. Entonces, de acá concluimos que S1 tiene que ser mayor o igual a S2, porque el supremo es la menor, perdón, que S1 tiene que ser menor o igual a S2, porque el supremo es la menor de las cotas superiores. Y por otro lado, tenemos que S2 es supremo de B, y tenemos que S1 es cota superior de B. Entonces, y acá concluimos que S2 tiene que ser menor o igual a S1. Y ahora nuevamente usamos la antisimetría. Como la relación de orden es antisimétrica, S1 tiene que ser igual a S2. O sea, hemos probado, no probamos que tenga supremos todos los conjuntos, pero probamos que no puede haber dos supremos distintos. Si existe el supremo, es único. Eso es lo que acabamos de demostrar acá. Y lo mismo se puede definir elemento mínimo, cota inferior e ínfimo de la misma manera, digamos, análogo. O sea, esto acá definimos elemento mínimo, si el elemento está en el conjunto y además es menor o igual a todos los elementos del conjunto B. Decimos que A es una cota inferior, A es una cota inferior,
si A es menor o igual a B para todo B perteneciente a B. Si es comparable y además es más pequeño que todos los elementos de B. Y decimos que A es el ínfimo. El ínfimo de B. Ínfimo sería la mayor cota inferior. Ínfimo es sinónimo de mayor cota inferior. Si es cota inferior, y además es la más grande de todas ellas. Es mayor o igual a S para todo S que sea cota inferior de B. Y de la misma manera que hicimos con el elemento máximo, que probamos que si existe es único, y el supremo si existe es único, acá podemos probar que si el mínimo existe es único, y si el ínfimo existe es único, de una manera totalmente idéntica. Bien, entonces vamos a definir un concepto más, que un orden parcial se dice un retículo. Vamos a ver ejemplos de esto, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de un conjunto que no tenga mínimo. Entonces, por ejemplo, consideramos este orden. Vamos a considerar, por ejemplo, el diagrama de Hasse de este orden parcial, digamos. P es este orden parcial. 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que tenemos un rombito acá. Este es el diagrama de Hasse. Tenemos el conjunto es 1, 2, 3, 4 y consideramos, este es A. O sea, este es el diagrama de Hasse. A es 1, 2, 3, 4. Y el conjunto B vamos a tomar como el 2 y el 3. Bien. 2 y 3, ¿existe el elemento mínimo o máximo de A? A no tiene mínimo, porque 2 no es más chico que 3, ni 3 es más chico que 2. Entonces, A no tiene ni mínimo ni máximo. Cota inferior de B. ¿Cuáles son las cotas inferiores de B? El 1 es cota inferior, porque el 1 es más chico que el 2 y el 1 es más chico que el 3, según el diagrama de Hasse. Ínfimo, de todo, como tiene una sola cota inferior, él va a ser el ínfimo necesariamente. Entonces, este conjunto tiene ínfimo, tiene supremo, o sea, no existe ni el mínimo ni el máximo de B. No existe el mínimo y no existe el máximo de B. El ínfimo de B es el 1 y el supremo de B sería el 4. En este conjunto parcialmente, en el conjunto parcialmente ordenado dado por este diagrama de Hasse. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo que no sea discreto. Por ejemplo, si tomamos en los reales, hay un axioma en los reales que dice que todo conjunto acotado superiormente de los reales, no vacío, tiene supremo. Eso es un axioma. Veamos que eso no es verdad en los racionales, por ejemplo. Si nosotros tomamos el conjunto de los números racionales, más chico que raíz de 2, por ejemplo, o sea, A sería, el conjunto grande A sería todos los números racionales, y B sería los racionales que son menores que raíz de 2. Entonces, ese elemento tiene cota superior, está acotado superiormente, cualquier racional que sea, con el orden usual de los racionales, ¿sí? A y B, vamos a tomar los racionales que son menores que raíz de 2.
Entonces, por ejemplo, este no tiene elemento máximo b, porque cualquier racional que te tomes menor que raíz de 2, como los racionales son densos, vas a poder encontrar un racional que esté entre ese racional y raíz de 2 estrictamente. Entonces, b no tiene máximo. Cotas superiores son cualquier racional que sea mayor que raíz de 2, va a ser una cota superior, tiene infinitas cotas superiores, pero no tiene una menor cota superior. Cualquier racional que te agarre que sea mayor que raíz de 2, como los racionales son densos, siempre vas a poder encontrar un racional entre raíz de 2 y el racional que te tomaste. Entonces, este conjunto no tiene supremo. No tiene máximo ni supremo. Bueno, ustedes podrían preguntar, y bueno, ¿el supremo no sería raíz de 2 en ese caso? No, porque estamos considerando como conjunto universal, el conjunto más grande de todos nuestro espacio son los racionales. Entonces raíz de 2 en realidad no es un elemento que está en nuestro espacio, ¿sí? O sea, por condición de supremo, el supremo de B no tiene por qué estar en B, pero sí tiene que estar en el espacio grande, ambiente, A. Si nosotros cambiásemos los racionales, dejamos el mismo B, pero cambiamos A por los racionales, ahí sí vamos a tener, no va a tener máximo, pero sin embargo el conjunto va a tener supremo. El supremo va a ser raíz cuadrada de 2. Bueno, ahora vamos a definir un tipo de relación de orden parcial especial, de forma de que cualquier dos elementos que te tomes, siempre exista supremo y siempre va a tener un ínfimo. Cuando se cumple esa propiedad decimos que el orden parcial es un retículo. Vamos a ver algunos ejemplos, borro aquí y vamos a ver algunos ejemplos de retículos. Muy bien, como dijimos entonces, un poset, tenemos un poset, decimos que el poset es un retículo. Si para todos elementos, para todo par de elementos A y B del conjunto, tiene supremo y tiene el conjunto formado por esos dos elementos tiene supremo e ínfimo. Veamos, por ejemplo, un ejemplo de retículo podría ser lo siguiente. Por ejemplo, imagínense que tenemos este diagrama de Hasse. Acá, un elemento con altura 0, coloquemos dos elementos con altura 1, coloquemos dos elementos con altura 2 y coloquemos un elemento con altura 3. Y vamos a suponer que tenemos esta relación así. Estos dos están conectados con el minimal, de esa forma. No puede ser de otra forma. Después, pongamos que tenemos esta relación así. Y supongamos que este también está conectado con este. Y vamos a suponer que el maximal está conectado con estos dos. ¿Sí? O sea, tenemos, solo para que sea más claro, voy a marcar los niveles del diagrama de Hasse. Este es otro nivel, y este es otro nivel. Sí, el diagrama de Hasse tiene 4 niveles, los de altura 0, los de altura 1, los de altura 2, los de altura 3. Chequemos que es un retículo entonces. Tenemos que ver que cada par de elementos tiene supremo e ínfimo. Vamos a numerar, ¿tá? Vamos a ponerle este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6. Tenemos que chequear uno por uno. Por ejemplo, ¿cuál sería el supremo de 4 y 5? El supremo de 4 y 5, el supremo es la mínima, el mínimo de las cotas superiores. O sea que tenemos que colocar las cotas superiores de 4 y 5. El único numerito que es mayor que el 4 y el 5 al mismo tiempo es el 6. Y el mínimo de este conjunto, cuando el conjunto tiene un solo elemento, tiene el mínimo y es el mismo, 6. Vamos a ver si este tiene ínfimo. El ínfimo de 4 y 5, por definición, es el máximo de las cotas inferiores. Entonces, vamos a ver quiénes son cotas inferiores del 4 y el 5. El 2 es menor que el 4 y el 2 es menor que el 5. El 3 no es menor que el 4. O sea que el 3 no es cota inferior del conjunto 4 y 5. El 1 sí, el 1 es menor que el 4, porque lo podemos conectar 1, 2, 2, 4,
existe ese caminito, y el 1 es menor que 5 porque tenemos este caminito, 1, 3, 5. ¿Sí? Por transitiva, 1 es menor que 4 y 1 es menor que 5. O sea que el 1 también está. ¿Y este conjunto formado por el 2, 1 tiene máximo? Sí, el máximo es el 2. Entonces existe el supremo y el ínfimo del 4, 5. Chequemos, por ejemplo, qué pasa con el 4 y el 3. El supremo entre el 4 y el 3. Vamos a ver cuáles son las cotas superiores de 4 y 3. La única cota superior de 4 y 3 es el 6. Entonces, tiene el supremo y es el 6. Cuando existe una única cota superior, va a ser el supremo. Y el ínfimo de 4 y 3, tenemos que agarrar todas las cotas inferiores y ver si existe una máxima. Las cotas inferiores de 4 y 3, el 2 no es menor que el 3, es el único, es el 1. Entonces este es el ínfimo. Cuando uno chequea dos que están, por ejemplo, ¿cuál sería el supremo de 2 y 5? El 2 y el 5 ya están relacionados entre sí. O sea que siempre que si están relacionados entre sí, el supremo es el más grande y el ínfimo es el más chiquito. Eso es directo. No tenemos que chequear cuáles son todas las cotas superiores y agarrar. Cuando están relacionados, cuando X es menor o igual que Y, cuando A es menor o igual que B, el supremo es el B y el ínfimo es el A. Entonces, tiene sentido chequear esta propiedad para siempre que A y B no estén relacionados. Veamos, por ejemplo, chequeamos el 4,5, chequeamos el 4,3, chequeamos el 2,3. Las cotas superiores de 2 y 3 son 5 y 6. Y existe la menor de ellas, que es el 5. Y acá el 2 y el 3 tienen como cotas inferiores el 1, y la mínima es 1. Entonces, este diagrama de Hasse corresponde a un retículo. Este es un ejemplo de retículo. ¿Sí? Veamos un ejemplo de algo que no es un retículo. Bueno, faltaron chequear algunas más. Por ejemplo, hicimos el 4,3, podríamos haber hecho el 5,2. El 5,4, perdón. Para el 5,4 tenemos el supremo 6 y el ínfimo va a ser las cotas inferiores de 4,5 es el 2 y es el 1, y el más grande es el 2. Pero es fácil ver que en este caso es un retículo. Veamos un ejemplo de algo que no sea un retículo. Voy a poner un diagrama de Hasse bien parecido. Vean que hay que tener cuidado con esto. Voy a hacer el mismo diagrama de Hasse, pero le voy a agregar solamente una flechita más. O sea, vamos a tener un minimal, que va a ser el 1. Vamos a tener dos elementos acá, el 2 y el 3. El 2 y el 3. Vamos a tener un elemento acá que sea el 4 y el 5. Y un elemento que sea el 6. ¿Tá? Y voy a considerar el mismo orden parcial que antes, y le voy a agregar una nueva relación. En realidad le estaría agregando muchas relaciones. Voy a agregar una arista más. Voy a decir que el 4, en este diagrama de acá, en este pose, el 3 no es menor que el 4, porque no existe un caminito que parta de 3 ascendente hasta 4. Pero si yo le agrego la arista 3, 4, tenemos otro pose diferente, ¿verdad? Los niveles del diagrama de Hasse van a ser los mismos. Tiene los mismos niveles que el anterior, pero las relaciones son diferentes. Y ahora fíjense qué pasa cuando queremos hallar, por ejemplo, bueno, vamos a calcular el supremo de 4,5. El supremo de 4,5 es la menor de las cotas superiores. Cota superior de 4,5, el único cota superior es el 6, o sea que esto tiene supremo el 4,5. Y vamos a ver cuál es el ínfimo de 4,5. Cuando hacemos el ínfimo de 4,5, lo que tenemos que hacer es la mayor de las cotas inferiores.
¿Cuáles son las cotas inferiores del 4 y 5? Bueno, tenemos el 2, que es menor que el 4 y el 5, ahora el 3 también es menor que el 4 y el 5, y el 1. O sea que tenemos que hallar el máximo del conjunto 1, 2, 3. Pero este conjunto no tiene máximo. ¿Quién es el máximo? 2. 2 no es el máximo, porque 2 no es más grande que 3. Y 3 no es más grande que 2. Entonces, este máximo no existe. O sea, el 4 y 5 no tiene ínfimo. Entonces concluimos que esto no es un retículo. No es retículo. Este es un ejemplo de diagrama de Hasse que corresponde a un poset que es un retículo, y este es un ejemplo de diagrama de Hasse que corresponde a un poset que no es un retículo. Por ejemplo, si uno toma un orden total, obviamente que va a ser retículo, porque si dos cualquiera están relacionados, el supremo va a ser el más grande de ellos y el ínfimo va a ser el más pequeño. Pero para un poset que no es un orden total, por ejemplo, de estos órdenes parciales, puede ser retículo o puede no ser retículo, y eso hay que ver en cada caso. Digamos. Hay unos ejercicios en el práctico para practicar estas definiciones. ¿Sí? Ahora, para terminar, quería mostrarles alguna aplicación más del diagrama de Hasse y ya cerramos el tema. Para terminar de redondear este tema, quería mostrarles algunas aplicaciones de esto de conjunto parcialmente ordenado, diagrama de Hasse más concretamente en combinatoria, que sirve para resolver algunos problemas que salen también por principio de Palomar, digamos, o mejor dicho, en combinación con principio de Palomar, se pueden probar cosas súper interesantes. Les voy a mostrar dos ejemplos, se me ocurrieron ahora, por ejemplo. Un ejemplo, imaginemos que tenemos un subconjunto de enteros positivos con 41 enteros positivos. ¿Sí? Entonces queremos probar que existe un subconjunto de A con 5 elementos, tal que para todo X e Y que estén en B, entonces X divide a Y o Y divide a B. O Y divide a X, perdón. O sea, queremos probar que entonces pasa alguna de estas dos cosas. O bien existe, da un conjunto con 41 enteros positivos, existe un subconjunto de 5, de forma de que para cualquiera dos que te tomes de B, o bien uno divide al otro, o viceversa. Entonces queremos probar que pasa esto, o bien existe un subconjunto de A con 11 elementos, tal que para cualquiera X e Y que estén en B, entonces X no divide a Y, y también Y no divide a X. Ambas. Ninguno, o bien puedo encontrar un conjunto de 5 elementos, que dado dos cualquiera, uno divide al otro, o viceversa, o bien puedo encontrar un conjunto de 11 elementos donde ninguno divide a ninguno. Probemos esto, por ejemplo. Demostración. Consideramos A como poset con el orden dado por la división. Consideramos este poset donde decimos que A es menor o igual que B si A divide a B. Esta es nuestra relación la relación es la relación de divisibilidad. ¿Tá? Un elemento más chico que otro si lo divide. Por ejemplo, 2 es más chico que 4 con esta relación de orden, pero 2 no es más chico que 7, ¿sí? Porque 2 no divide a 7.
Entonces pensemos en el diagrama de Hasse, en cadenas y anticadenas, ¿no? Fijémonos que si el diagrama de Hasse llega a tener cinco pisos, 5 niveles, si el diagrama de Hasse tiene 5 niveles, 5 o más niveles, si el diagrama de Hasse tiene 5 o más niveles, significa que existe una acá que tiene altura 4, la altura del diagrama de Hasse. Y se acuerdan que la altura, porque el primer nivel del diagrama de Hasse son los de altura 0, el segundo nivel del diagrama de Hasse son los que tienen altura 1, ¿no? Si el diagrama de Hasse tiene más de 5 niveles o más, va a haber uno con altura 4. Entonces existiría un elemento que está en el quinto nivel del diagrama de Hasse que tiene altura 4. ¿Y eso qué significa por definición? Significa que existe una cadena de largo 4. O sea, existe una sucesión A0, A1, A2, A3, A4, que termina en A. Todos los elementos pertenecientes a A, y que A sub 0 divide A sub 1, que A sub 1 divide A sub 2, que A sub 2 divide A sub 3, y que A sub 3 divide A sub 4. Entonces, dado 2 cualquiera de ellos, el A4 y el A1, siempre el más grande va a dividir al más pequeño, ¿verdad? Por transitiva de la divisibilidad. Entonces, en este caso, basta tomar B igual a este conjunto, A0, A1, A2, A3, A4. Recuerden que la altura es el largo de la mayor cadena, y el largo de una cadena es la cantidad de elementos menos 1, digamos. Por eso acá tenemos 5 elementos. Y si no pasase eso, si el diagrama de Hasse tuviese 4 o menos niveles, si el diagrama de Hasse tuviese 4 o menos niveles, recuerden que los niveles en el diagrama de Hasse son anticadena. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos 4 niveles o menos? Imagínense, el diagrama de Hasse con 4 niveles y teníamos 41 elementos, ¿verdad? 41 elementos. Entonces, acá tenemos que acomodar 41 elementos. Y si tenemos 4 niveles, fíjense que tiene que haber algún nivel, por Palomar, algún nivel con 11 elementos, porque si todos tuvieran 10 elementos, en el peor caso, tendríamos 40 y no 41. Entonces, en este caso, existe algún nivel con por lo menos 11 elementos. Existe algún nivel con 11 o más elementos. Y entonces, tomo B como un conjunto Entonces puedo formar B tomando 11 elementos de un mismo nivel. De un mismo nivel.
Entonces bastaría con agarrar 11 elementos de un mismo nivel y ahí me tengo B. Y como están en el mismo nivel, forman una anticadena, es decir, ninguno está relacionado con ninguno con la relación de divisibilidad. Y ahí tienen un conjunto de 11 elementos donde ninguno está relacionado con ninguno, ¿no? Esta idea del diagrama de Hasse. Otro que se me ocurrió ahora que puede salir también con esta misma idea de Palomar, ¿se acuerdan hay un ejercicio que es bastante difícil de Palomar? Que, a ver si los comparto. Déjenme ver si puedo compartir la pantalla. Aquí. El ejercicio el 9. Si ustedes tienen n cuadrado más 1 números reales distintos, entonces existe una subsecuencia creciente o con n más un término, o bien una subsecuencia decreciente con n más un término. Este ejercicio también es un ejercicio que puede salir con diagrama de Hasse. Acá este ejercicio resultó que no es tan difícil porque le damos un pique, digamos. Pero sin este pique realmente, para que se te ocurra ese pique, me parece que es una idea bastante difícil. Entonces, prueben ustedes, consideren, por ejemplo, podemos considerar... Voy a encender la luz para que sea un poco mejor. Entonces, para ese ejercicio, en donde tenemos una sucesión, teníamos una sucesión de n cuadrado más 1 números reales, xn cuadrado más 1 reales. Entonces teníamos que probar que o bien existe una subsecuencia creciente. Estamos suponiendo que son reales distintos. Tenemos n cuadrado más 1 reales distintos, una secuencia, existe una subsecuencia creciente de n más 1 términos, o bien existe una subsecuencia decreciente, estricta, de n más 1 términos. Subsecuencia tiene que respetar el orden, es decir, no importa cuánto valga x1, x2, x3, xn. Por ejemplo, x1, x3, x7, x8 es una subsecuencia, porque están agarrados en el orden que están en la sucesión. Pero si agarramos x7, x2, x4, x5, esta no sería una subsecuencia. Porque el 7 está acá, no lo estoy agarrando en el mismo orden que aparece en la sucesión. Entonces, la idea acá es considerarse como conjunto A el conjunto de pares I, X sub I, ¿verdad? Con I variando entre 1 y n cuadrado más 1. Y entonces definimos esta relación de orden. Decimos que IXI es menor o igual a JXJ si I es menor o igual a J y XI es menor o igual a XJ simultáneamente. Entonces la misma idea del ejercicio anterior. Fíjense que si tenemos una cadena, si tenemos una cadena en A, consideremos con este orden, ¿no? El conjunto A con este orden. Y pensemos en el diagrama de Hasse del conjunto A. Si tenemos... organicemos el diagrama de Hasse. Si el diagrama de Hasse tuviera n más 1 niveles, entonces agarraría el tipito que está en el nivel n más 1, ese va a tener que tener altura n, entonces
conseguiría una cadena de largo n, o sea, con n más 1 elementos. Y una cadena en este conjunto va a corresponder a una secuencia creciente. Y por el contrario, si la cantidad de niveles en el diagrama de Hasse fuese n o menos, como hay n cuadrado más un números, entonces tendría que haber algún nivel del diagrama de Hasse que tenga por lo menos n más 1 elementos. Si todos los niveles del diagrama de Hasse tuvieran n elementos y hay menos de n niveles, tendríamos n cuadrado números, ¿verdad? Y tenemos n cuadrado más 1. Entonces existe un nivel del diagrama de Hasse que tiene n más 1 elemento o más. Si nos agarramos eso va a ser una anticadena. Una anticadena significa de que dos cualquiera que te tomes no están relacionados. Entonces la forma para que dos no estén relacionados, entonces si agarramos con i menor o igual a j, eso significa que siempre que i es menor o igual a j, x sub i es mayor o igual a xj. Entonces, de esa forma, tendríamos una subsecuencia decreciente con n más un términos, ¿no? O sea, usando la misma idea del diagrama de Hasse. Y así pueden haber construir varios ejemplos combinatorios usando Palomar y diagrama de Hasse, ¿sí? En nuestro práctico hay uno que dice no lo tengo acá. Déjame chequear. Vamos a ver semana 7, semana 8, relaciones, práctico 7. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Espero que lo hayamos acá. Ah, no, este es el de relaciones, viejo. Queremos el del práctico 8. Relaciones de equivalencia. Que dice, muestre que un conjunto de 61 personas, o bien hay una sucesión de 13 personas, cada una de las cuales desciende de la siguiente, o bien hay un grupo de 6 personas, ninguna de las cuales es descendiente de alguna otra, ¿no? Y es exactamente la misma idea, sería interesante que lo haga. Bueno, cerramos entonces este tema y nos vemos la próxima semana.